Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayude a poder entender sus palabras, a guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es jueves y como muchos ya conocen, saben que es jueves de aguas profundas. Y me encanta porque estuve analizando que el tema que hoy el Padre me ha entregado para predicar y exponerlo a ustedes tiene relación con muchos temas que hemos estado hablando durante estos días, dando a entender con esto que el Señor nos quiere revelar cosas profundas, quiere instruirnos, llenarnos del conocimiento del Padre. Por ejemplo, el jueves de aguas profundas pasado hablamos sobre la diversidad del Espíritu Santo. Todo esto el Señor enseñándonos la importancia y la manera como opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego hablamos de un tema, proceso para entender y enseñarnos. Todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Hoy también estaremos sondando en este tema sobre conocer el Espíritu Santo y cómo se desarrolla en nuestras vidas cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios. Esto que estaremos hablando es un tema bastante extenso y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de resumirlo lo que más podamos. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mucha atención lo que dice el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que como siempre decimos, es digna de ser escuchada. Tremenda esta carta que le está escribiendo Pablo a los Corintios. Lo primero que debemos entender y tener muy claro es que a las personas que Pablo le estaba escribiendo eran a esta primera iglesia, la iglesia primitiva, y que estaba fundada en muchos pueblos gentiles, cumpliéndose evidentemente la voluntad del Padre, y era que la palabra de Dios fuera extendida en toda la tierra. Pablo recibió la gran comisión de llevar la palabra al pueblo gentil especialmente. Y aquí está hablando con palabras sinceras, les está hablando con palabras concretas, simples, para que entendieran la esencia y el fundamento del cristianismo. Y habla algo supremamente poderoso, que también es importante para nuestras vidas hoy como cristianos, porque sabemos que toda la palabra de Dios fue inspirada por Él para edificarnos a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y hemos tomado la decisión de avanzar a la meta de la vida eterna. ¿Se acuerdan que les dije que prestáramos mucha atención al verso 5? Allí Pablo les está explicando el fundamento del cual hemos venido hablando, que era el objetivo de Pablo poder comunicar a todos los gentiles y que hoy Dios quiere hablar a todas aquellas personas que están escuchando estas palabras y que se están edificando a través del Espíritu Santo. Y es que nuestra fe no puede ser fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto quiere decir que la iglesia no descansa en ideas de gobiernos o de ricos o de sabios o científicos, sino que la iglesia se fundamenta, se desarrolla y descansa en el poder de Dios, en el fundamento de su palabra y en la revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando una iglesia ya no se mueve por estos principios, pierde el poder de Dios,
no tiene nada que hacer en la tierra, ya deja de ser funcional. Ya no cumple los requisitos para trabajar para el reino de Dios. Por eso insistimos que es algo supremamente importante que como creyentes, como iglesias, como cristianos, sepamos que nuestra fe depende meramente del poder de Dios. Ahora, para que todo esto lo podamos entender y revelarse a nuestras vidas, Pablo explica algo muy importante y lo escribe ya en el verso 14 como la idea principal o el tema fundamental de este capítulo o sección de la carta. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje es profundo y revelador. Primero, porque debemos entender claramente que Pablo está escribiendo a sus hermanos en Cristo, en Corintios, pero les estaba hablando que de acuerdo a la dimensión en la que estemos caminando, podemos comprender el fundamento del poder de Dios. Y lo dice claramente, el hombre natural, aunque esté dentro de la iglesia, no alcanza a percibir las cosas del Espíritu. No deje pasar por alto que Pablo les estaba escribiendo a esta iglesia que estaba en Corintio. Ya estaremos entrando más en profundidad y deja un código tremendo. Y es que aquellos que caminan en la dimensión espiritual conocen y entienden la mente de Cristo. No sé cuánto les gustaría entender la mente de Cristo. De pronto usted a simple vista no alcanza a entender a profundidad lo que es conocer la mente de Cristo. Pero más adelante entenderá la importancia de poder entender la mente de Cristo. Y que lógicamente solamente puede ser caminando en la dimensión espiritual. Vamos a saltar por un momento al capítulo 3. Allí hay un título que dice colaboradores de Dios. Y dice el primer versículo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Allí Pablo nuevamente confirma que a quienes les estaba escribiendo eran hermanos en Cristo, pero que aún no estaban calificados para entender las cosas espirituales. Ahora, cuando leemos todo este capítulo 3, podemos ver que Pablo nos señala 3 tipos de personas, 3 tipos de cristianos. Obviamente no podemos leer todo el capítulo, lo invito a que usted lo pueda leer allá en casa. Vamos a estar tocando versículos clave para hablar de estos 3 tipos de cristianos. Y a lo mejor hablando sobre ellos, usted se puede identificar en qué lugar está. Y si a lo mejor por la palabra te diste cuenta que no estás en una posición correcta para vagar y entender las cosas profundas, significa que Dios te está animando para que puedas avanzar al próximo nivel, a caminar por fe y no por vista. Estos 3 tipos de cristianos que nombra o califica Pablo son los cristianos carnales, los naturales y los espirituales. A lo mejor nosotros rápidamente decimos, nosotros estamos calificados o nominados en los espirituales. Vamos a profundizar en la palabra y aclarar un poco el panorama. Lo primero que comprendemos a través de los escritos de Pablo es que estos 3 grupos son cristianos, pero 2 no van a disfrutar de todos los beneficios que Dios ha entregado. O sea, estos 2 grupos, los carnales y naturales, no pueden acceder a las cosas espirituales, como lo explicó Pablo. Solamente el espiritual puede entender la mente de Cristo y puede entender los escenarios espirituales. ¿Cómo saber qué es un hombre natural o un hombre carnal? ¿O cómo hago para ser un hombre espiritual? No os desesperéis. Vamos a hablar primero sobre el hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? Es aquel que tiene una mentalidad que no puede acceder a lo espiritual. No percibe las cosas de Dios. De hecho, puede estar al lado de la columna de fuego y no acceder a ella. Y la razón es porque la naturaleza adámica no le deja acceder a la naturaleza divina, a la naturaleza de Cristo. Voy a ponerles un ejemplo para que usted me pueda entender un poco más.
Hay personas que tienen mucho tiempo dentro de la congregación. De hecho, hay algunos que tienen cargos dentro de la congregación. Pero preguntamos si han hecho algo para Cristo y resulta que no han hecho nada. Siguen siendo el mismo hombre o mujer de hace tanto tiempo, demostrando con esto que aún no han podido acceder a la riqueza que Dios predestinó para él. Todo lo mide con la lógica humana, sin entender los misterios de Dios, que solo pueden ser revelados, como ya mencionamos, a través del Espíritu. Ahora, no sé cuántos han notado este tipo de personas dentro de la congregación, o cuántos más bien se identifican con este tipo de personas. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es que estos hacen parte de los hombres naturales. Están dentro de la iglesia, son cristianos, pero aún no han podido avanzar. Y la razón es porque no han podido tener la revelación de las cosas espirituales. Pongo otro ejemplo del hombre natural para que usted tenga más claro este tema. El hombre natural es aquel que puede estar escuchando el mensaje o un lámpara a tus pies, pero no le da la importancia necesaria y no comprende que su vida puede depender de lo que Dios le está hablando a través del mensaje, a través de su palabra. Hay muchos que se congregan y al final ni siquiera saben qué dijo el pastor. Y seguramente ahí había un mensaje poderoso para hacerlo entrar y comprender cosas espirituales que edificarían su vida. Ahora quiero que pueda entender que no podemos manejar las cosas espirituales con una mente natural. Es necesario entender, como dijo Pablo, que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es celestial, espiritual. Y la importancia está en entender y comprender cómo se mueve, cómo actúa y de qué manera operamos nosotros en él. Otra cualidad del hombre natural es que es un enemigo de las cosas espirituales de Dios. Y la razón es porque no puede comprenderla. Vamos a hablar rápidamente del segundo hombre, que es el carnal. Nos toca ir hablando simplificadamente para poder entregar la intención de este mensaje. ¿Quién es este hombre carnal? Ya habiendo entendido o aclarado que Pablo estaba hablando a la iglesia que estaba en Corintio y a los cuales se refirió como hermanos, quiere decir que cuando se refería al hombre carnal, no estaba hablando precisamente de aquel que estaba dentro de una discoteca o de un brujo. Se estaba refiriendo a los cristianos que estaban allí congregados, pero que eran hombres carnal aún. Se refiere a cristianos que van todos los domingos a la iglesia, que alaban a Dios, que dan ofrenda, pero que aún están con una mente carnal. ¿Cómo así? Vamos a repetir el primer verso que leímos ahorita del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces nos habla que este hombre carnal no puede ni quiere lo espiritual. No le da importancia, aunque no está fuera de Cristo. Tiene dos problemas. El primero es que es carnal y el segundo que son como niños. Por eso cuando Pablo los identificó, buscó la manera de tratarlos, de soportarlos como a niños con sus infantilezas o con su comportamiento infantil, digámoslos. Pablo les dijo, no puedo hablarles misterios grandes porque aún son como niños. Su mente siempre está en las cosas de la carne. Y esto mismo también lo explica la carta a los Romanos, allá en el capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nota que las personas carnales siempre tienen su importancia, su ocupación en las cosas de la carne. Nunca tienen tiempo para las cosas de Dios. Pero si se analiza, siempre les sobra tiempo para su tiempo. Todos los días son fieles a su trabajo. De hecho, no faltan. Pero para las cosas de Dios nunca tienen tiempo. O sea, para el hombre carnal hay más importancia con las cosas terrenales. Como si nunca se fuesen a acabar. Como si estuvieran allí para siempre. Y es a esto a lo que se refiere Pablo cuando dice, aman más los deleites que a Dios. Otra cosa que podemos ver en el hombre carnal es que andan y hablan como los del mundo,
No encontramos ningún tipo de diferencia. Por eso Pablo les dijo, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como andan las personas en el mundo. Y de hecho explica algunas actitudes de estos hombres carnales. Ahí mismo en el capítulo 3, verso 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Cada vez que vemos este grupo de personas dentro de una congregación, podemos identificar rápidamente que aún son hombres carnales, que andan como niños, que no pueden comprender las cosas espirituales. Hasta el momento hemos leído dos tipos de hombre, el hombre natural y el hombre carnal. Pero es necesario entender la intención con la cual Pablo está identificando estos dos grupos. Vemos que él no los está rechazando, sino que nos da el conocimiento para poder entender y de esta manera entonces poderlos tratar. Por ejemplo, cuando hablamos al principio que Pablo dijo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y de hecho lo representa que os di a beber leche y no vianda. O sea, le tocó aprender a lidiar con ellos, a comprenderles su situación. Obviamente se privaban de poder entrar en escenarios profundos y disfrutar de todo lo que Dios nos ha entregado, que son cosas poderosas, pero que solamente se pueden manifestar o experimentar caminando en un escenario espiritual. Ahora usted me preguntará, ¿pero cómo hago para saber si soy un hombre espiritual? ¿O cómo se caracteriza un hombre espiritual? Lo que Dios nos habla a través de la vida de Pablo, quien está describiendo estas cualidades del hombre espiritual, es que el hombre espiritual disfruta de lo máximo de Dios. Es aquel que camina en otra onda o en otra dimensión. Es aquel que vive abrazando al Espíritu Santo, al que no le importa este mundo, sino el reino de Dios, como dijo muchas veces Pablo. Todo lo que está aquí lo he hecho por estiércol, por basura, por algo mejor, por Cristo, por el galardón de la vida eterna. Por eso Él nos dice, no ocupéis en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, porque esas son para siempre. Esto también nos revela que Pablo caminaba en una dimensión espiritual, que se ocupaba más de las cosas del espíritu que de la carne. Porque el hombre espiritual busca primeramente el reino de Dios y deja que las añadiduras lleguen cuando Dios quiera. El hombre espiritual da prioridad a las cosas de arriba que a las cosas de abajo. Y esta era la fortaleza que Pablo manifestaba. Por eso Pablo era un hombre invencible, porque ya él no vivía para este mundo. Él tenía claro su meta y cuál era su galardón. Ahora, una de las cosas de caminar en esta dimensión espiritual fue algo que hablamos al principio, es de poder entender la mente de Cristo. Pero ¿cómo sucede todo esto? Allí lo sigue explicando el apóstol Pablo en el capítulo 3, pero en el verso 16 hace una interrogante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, todo esto es condicional porque el libro de Hebreos capítulo 3, 6 nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este versículo nos confirma que Dios está viviendo dentro de alguien que le ha rendido su vida a Él. De hecho, es el mismo Señor Jesucristo que nos explica mejor todo esto. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. No sé si usted alcanza a dimensionar lo profundo de lo que Jesús está diciendo. Jesús nos está diciendo que el Padre y Él viven dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ya les voy a explicar por qué esto es tan profundo. Cuando vamos al primer capítulo del libro de Génesis, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y donde no había nada, comienza a aparecer todo. Se crean todas las cosas con su presencia. Como que un Dios tan grande puede vivir dentro de un ser tan pequeño. Dice la palabra que el universo no le puede contener, que las galaxias y las estrellas tiemblan ante su presencia. Pero aún así toma la decisión de tomar una dimensión para morar dentro de nosotros. Y todos estos son los privilegios de lo que podemos gozar cuando somos seres espirituales. Caminamos en una dimensión de poder. O sea,
Ese espíritu que se encuentra en el Génesis, Dios lo pone a vivir dentro de nosotros. Ahora se puede imaginar todo el potencial que Dios ha depositado dentro de nosotros, las 24 horas. Cuando usted experimenta y entiende todo esto espiritual, usted puede manifestar un testimonio como el de Pablo. Él no temía la muerte, él no le temía al enemigo, porque él sabía que el espíritu de poder de Dios habitaba dentro de él y en él estaba su confianza. Pero es necesario que usted entienda que todo esto vino a él por la dimensión en la que él estaba caminando. Su prioridad era Cristo, su prioridad eran los asuntos del reino de Dios. Y que su muerte, ya sea que viniera por una espada, por una soga o por una enfermedad, solo determinaba que hasta allí llegaba el fin de su propósito en la tierra. Ahí culminaba su tarea. Y de la misma manera pensamos cuando estamos caminando en una dimensión espiritual. A mí no me puede cortar la vida una enfermedad o el diablo. El único que me manda a buscar es Jehová cuando ya yo terminé mi propósito. Te invito a que con más tiempo puedas seguir ondando, escudriñando estas escrituras que son poderosas para que puedas entender un poco más lo que Pablo estaba queriendo decir allí y que obviamente por espacio de tiempo no podemos seguir hablando sobre el tema. Hasta aquí espero que hayas podido entender lo que Dios ha traído para revelación en tu vida. Analiza si te encuentras todavía como un hombre natural, un hombre carnal, o si ya estás caminando en una dimensión espiritual. Ya hablamos de ciertas características. Si aún no has alcanzado a caminar como un hombre espiritual, según recomienda Pablo, pídele al Espíritu Santo para que te ayude cada día a caminar en esta dimensión poderosísima y a disfrutar de todos los privilegios que ahí Dios tiene para los que le buscan y están dispuestos a pagar el precio. Les bendigo poderosamente y esto fue Lámpara a tus pies.